Bueno, últimamente he visto muchísima gente preguntando cuando hago análisis a lo mejor de algún repetidor wifi o de alguna red mesh, o en los comentarios de vídeos que ya he hecho preguntándome: Rubén, ¿tiene Wi-Fi 6? ¿Es compatible con Wi-Fi 6? Veo como mucho interés porque este año ya hay muchos dispositivos que se están lanzando con Wi-Fi 6 y la gente quiere sacarle partido, como es lógico. En el vídeo de hoy os quiero contar exactamente qué es el Wi-Fi 6, qué ventajas tiene con respecto al Wi-Fi 5 o al Wi-Fi de 2,4 GHz y realmente si merece o no la pena, porque veo mucha gente interesada, pero creo que hay un poco de confusión. Así que vamos a ver qué ventajas tiene el Wi-Fi 6. Bueno, por suerte, desde Tenda me han enviado un router AX con Wi-Fi 6, evidentemente, para que podamos hacer algunas pruebas y así poder demostraros cuáles son realmente las diferencias entre el Wi-Fi 5 GHz y el Wi-Fi 6. ¿Cómo se configura este router si ya tenemos un router montado en casa? Lo que yo os recomiendo es que no sustituyáis el router que ya tenéis en casa, sino que lo pongáis como un router adicional. Así vais a poder utilizar los dispositivos realmente compatibles en el router Wi-Fi 6 y los que no sean compatibles dejadlos en vuestro antiguo router. De esta forma va a haber una distribución de la carga de dispositivos y no habrá tantos dispositivos conectados en un solo router. Esto va a mejorar la conexión, ¿vale? Lo que yo haría, o lo que yo he hecho, es, lo primero, evidentemente, conectamos el router a la corriente y luego el cable de red que el propio router incluye, vamos a conectar uno de los extremos en uno de los puertos LAN que hay libres, en uno de los puertos amarillos, vamos a conectar el cable de red, y el otro lo conectamos a uno de los puertos libres que haya en nuestro router actual, ¿vale? De esta forma va a pasar la conexión al router Wi-Fi 6 por cable, y el router Wi-Fi 6 la va a distribuir a través de Wi-Fi 6. Una vez que lo hemos conectado, abrimos la aplicación de Tenda, le vamos a dar a añadir un nuevo dispositivo, nos va a salir el router nuevo, nos va a pedir que le pongamos un nombre a la red, no tiene ninguna complicación, le ponemos un nombre y una contraseña, y le damos a siguiente, y fijaos cómo nos permite elegir distintos modos. Este router puede funcionar como un router principal, como un router en modo repetidor o como un punto de acceso, ¿vale? Podéis configurarlo de distinta manera. Yo lo tengo puesto que funcione como punto de acceso, ¿vale? O sea, el que da las IP realmente en mi router principal, el que hace de DHCP en mi router principal, y este solamente se encarga de gestionar los dispositivos compatibles con Wi-Fi 6. De esa forma, todo está en la misma subred y todos los dispositivos se ven entre sí, que eso es una cosa muy importante. Aunque yo tenga dispositivos Wi-Fi 6 aquí conectados y otros allí, por ejemplo, mi teléfono móvil en el Wi-Fi 6 y mi Chromecast en el Wi-Fi 5 del otro router o del Tenda Nova, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Todo está en la misma red y yo puedo enviar, por ejemplo, un vídeo a mi Chromecast sin ningún problema. Fijaos también que nos aparecen distintas redes. Cuando configuramos el router Wi-Fi 6, nos va a aparecer la red Wi-Fi 6 5G y la red Wi-Fi 6 2,4. ¿Esto qué es? Que mucha gente se lo preguntará. Básicamente, el router, realmente el Wi-Fi 6 puede funcionar sobre la red de 2,4 y sobre la red de 5 GHz. ¿Qué ventaja tiene? Pues que, por ejemplo, la red de 2,4, que tiene un poco de mayor alcance, si usas la red Wi-Fi 6 sobre 2,4, tiene mayor alcance, pero también mayor velocidad que la 2,4 normal. Y si usas la red Wi-Fi 6 sobre la red de 5 GHz, tiene un poco de menos alcance, pero tiene mucha más velocidad, tiene el máximo de velocidad. Entonces yo os recomiendo que, por ejemplo, para hacer un uso de gafas de realidad virtual y ese tipo de cosas que necesitan una buena latencia, utilicéis siempre la red Wi-Fi 6 sobre 5 GHz. De hecho, yo normalmente lo que hago es que oculto la red de 2,4 porque yo no la uso para nada, mi casa no es tan grande como para necesitar tanta capacidad. Yo me apaño muy bien con el Wi-Fi 6 sobre 5 GHz. Pero bueno, cada uno que lo configure como quiera. Una vez lo tenemos conectado, realmente no hay que tocar nada, o sea, es solo enchufar el cable, ponerle el nombre a nuestra red, decir qué tipo de conexión queremos que tenga el router, si queremos que sea un punto de acceso, si queremos que sea un repetidor, o cómo lo queremos conectar, y ya está. Y con eso ya tenemos configurado nuestra red, no hay que hacer nada más. Vamos a ver ahora qué ventajas vamos a tener una vez configurado nuestro router Wi-Fi 6. Vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué cosas tiene el Wi-Fi 6 que no tengan las versiones anteriores de Wi-Fi? Para empezar, Wi-Fi 6 es más rápido, ¿vale? Teóricamente más rápido. Puede alcanzar velocidades fácilmente de hasta 2-3 gigabits por segundo. Evidentemente depende del tipo de router que tengas. Luego veremos que existen distintos routers y no todos los Wi-Fi 6 van a alcanzar la máxima velocidad. No todos los routers que sean Wi-Fi 6 van a alcanzar igual 3 gigabits por segundo. Pero veremos luego que existen varias versiones. En teoría es más rápido. Un Wi-Fi 5, que es el más rápido actualmente, si tuvieras el mejor Wi-Fi 5 del momento, lo máximo que podrás alcanzar son unos 800 megabits por segundo, no llega ni a 1 gigabit. Sin embargo, el Wi-Fi 6 con determinada facilidad podría llegar hasta los 2,5 o 3 gigabits por segundo, que es mucho más. Incluso, en teoría, en un futuro podremos alcanzar los 10 gigabits por segundo. Pero eso todavía no es posible.
Segunda cosa importantísima que tiene el Wi-Fi 6, yo creo que una de las más importantes, es que funciona en nuevas frecuencias. Esto quiere decir que vamos a tener menos interferencias a la hora de utilizar nuestro dispositivo. De esta forma vamos a conseguir mayores velocidades sobre todo y menores problemas de desconexión. Fijaos que mucha gente me pregunta en mis vídeos, oye Rubén, tengo contratado 500 megas, pero pongo el router o pongo el Tendanova o pongo no sé qué y solamente me alcanza 50 megas. ¿Por qué? Es muy poco comparado con lo que yo tengo contratado. Normalmente, a ver, puede ser por muchas cosas, puede ser que estés demasiado lejos del router, puede ser muchas cosas, pero uno de los motivos principales es precisamente las interferencias. Pues Wi-Fi 6, al funcionar en distintas frecuencias, va a tener menos interferencias que Wi-Fi 2.4 o Wi-Fi de 5 GHz y por tanto la conexión será más estable y más rápida. Tercer punto, el Wi-Fi 6 en teoría tiene el mismo alcance que el Wi-Fi de 2.4 GHz, más o menos, poquito menos quizás, y más velocidad que el Wi-Fi de 5 GHz, o sea que tiene lo bueno de ambas conexiones. Ya sabéis que seguro que los que utilizáis los productos de domótica decís, oye Rubén, yo tengo un montón de dispositivos, pero no se me puede conectar a la red de 5 GHz. No, hay muchos que solo son compatibles con la de 2.4. ¿Por qué? Porque la red de 2.4 tiene mayor alcance, entonces los dispositivos de domótica, como no necesitan una rápida velocidad de transmisión para nada, porque transfieren muy poca información puntual, solo son compatibles con la de 2.4 que abarcan más. Sin embargo, Wi-Fi 6 va a ser ideal para ese tipo de dispositivos porque abarca más o menos lo mismo que la red de 2.4, sin embargo es más rápido. Así que tiene lo bueno de ambas cosas. Es la gestión de múltiples dispositivos porque es capaz de crear varios subcanales dentro de cada canal de transmisión. Eso quiere decir que si hay muchos dispositivos conectados a tu red, se van a gestionar de mejor forma. Ya sabéis los problemas que ocurren normalmente con el Wi-Fi en casa, ¿no? Que si tenéis muchos dispositivos de domótica, de repente algunos pierden la conexión o no funcionan bien, de repente te dice un Google Home que ha perdido la conexión sin ningún motivo. Ese tipo de cosas que ocurren tan a menudo con la red de 2.4 o la de 5, con Wi-Fi 6 no debería ocurrir, porque ya os digo que tiene mucha mejor gestión de los dispositivos múltiples. Si hay muchos dispositivos conectados, no sé si os ha pasado alguna vez, si alguna vez habéis ido a un evento donde hay mucha gente conectada, o habéis estado en una cafetería que tiene Wi-Fi público y hay mucha gente conectada, que el Wi-Fi va fatal, porque cuando hay mucha gente conectada de forma simultánea va súper lento. Yo que he ido a varios eventos y nos ponen Wi-Fi, normalmente ocurre, va muy mal. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la solución? Pues el Wi-Fi 6 en teoría lo soluciona porque va a permitir una mejor gestión de muchos dispositivos de forma simultánea y por tanto va a ofrecer un tráfico más fluido, o sea, van a poder mucha gente conectarse a la vez y funcionar sin ningún problema. Eso es otra de las ventajas del Wi-Fi 6. Hay que decir además que el Wi-Fi 6 cuenta con una mayor seguridad. Todos los dispositivos que usen Wi-Fi 6 son compatibles con el nuevo protocolo WPA3. Hasta ahora normalmente la mayoría de conexiones que tenemos por casa tienen una seguridad WPA2. Para que me entendáis a grandes rasgos, sin entrar en tecnicismos, es más seguro, ¿vale? Es mucho más difícil sacar la contraseña del Wi-Fi, que es Wi-Fi 6, porque tiene la seguridad WPA3, y las antiguas redes que tenían WPA2 es más fácil de craquear esa contraseña por fuerza bruta. Así que, bueno, es más seguro a resumidas cuentas. Y otra ventaja que para mí es de las más importantes es que el Wi-Fi 6 te permite una menor latencia a la hora de funcionar. ¿Esto para qué nos sirve realmente, no? A la hora de la práctica, ¿dónde lo vamos a notar? Vamos a notarlo sobre todo, por ejemplo, para la transmisión de archivos de forma inalámbrica en la misma red. Se van a transferir más rápido si ambos dispositivos tienen Wi-Fi 6, evidentemente. Vamos a poder también, por ejemplo, jugar a juegos de realidad virtual que se ejecutan en nuestro PC y se transfieren de forma inalámbrica a nuestras gafas. Normalmente lo recomendable es conectar al PC por cable, el PC de sobremesa, por ejemplo, que va a ejecutar esos juegos, o el portátil, y luego nuestras gafas de realidad virtual las conectamos por Wi-Fi 6. Si no tuviéramos Wi-Fi 6, se puede hacer con un cable, pero claro, fijaos, jugar a un juego de realidad virtual en el cual hay que moverse físicamente, girar, mirar para allá, para acá, al final el cable se te acaba enganchando con algo, es incómodo, te limita el movimiento, o sea, no es la mejor opción. Sin embargo, con Wi-Fi 6 no es necesario tener ese cable de por medio y podemos jugar de forma fluida. Mucha gente dirá, Rubén, pues yo tengo mi router de Wi-Fi 5 y también juego por realidad virtual. Ojo, porque depende de muchos factores y es posible que en tu casa no tengas muchos dispositivos conectados, no haya muchas interferencias, tu ordenador y tu router y demás están todo muy cerca y funciona perfecto, puede ser, y puedas jugar con más o menos determinada fluidez a juegos que están ejecutándose en el PC. Pero si quieres jugar de forma óptima, el Wi-Fi 6 es la mejor función, es la mejor opción. De hecho, es recomendable no conectar nada más al router Wi-Fi 6, solamente las gafas. Y lo demás lo sigues conectando a tu router de 5 GHz.
y de esa forma vas a tener un router dedicado solo para transferirle a las gafas y funciona perfecto. Yo he estado jugando a juegos donde se nota mucho, por ejemplo Beat Saber. Beat Saber es un juego musical donde si juegas en la red de 5 GHz, que yo lo he probado, hay muchos tirones, de repente la pantalla se vuelve medio borrosa, como muchos píxeles porque no se transfiere bien la imagen, de repente va como a destiempo, ¿no? Notas como que va como en retardo. Ese tipo de problemas es muy evidente en un juego musical, como es Beat Saber. Pues con el Wi-Fi 6 esto se soluciona, ¿vale? Es mucho más rápida la reacción, va perfecto y se puede jugar sin problema. Evidentemente no solo juegos como Beat Saber, sino también, por ejemplo, Half-Life Alyx, también se transmite perfecto, es un juego tipo shooter, puedes disparar sin ningún problema y es todo como mucho más fluido. Y esto es porque la tasa de transferencia en Wi-Fi 6 es mucho mejor que en el Wi-Fi 5 o 2.4. También hay que decir que esto no solo va a servir para la realidad virtual, esto es como yo he podido probarlo para el vídeo de hoy, pero realmente hay otras muchas cosas en las que es mejor el Wi-Fi 6, por ejemplo para la domótica. También va a ser más rápido a la hora de comunicarse con distintos dispositivos, va a gestionarlo mejor, por tanto evitando problemas de desconexiones y demás, y además con una velocidad más rápida. No os pasa a veces que le dais una orden a Google o a Alexa y en determinados momentos tarda mucho en ejecutarla. Pues en teoría el Wi-Fi 6 va a conseguir que todo eso se vaya solucionando y que cada vez sea más rápido. También la realidad aumentada, si tenéis gafas de realidad aumentada que se conectan por Wi-Fi 6, va a mejorar muchísimo. Por supuesto a la hora de jugar, juegos como Stadia, si tenéis un Stadia, si el Google TV, por ejemplo, tuviera Wi-Fi 6, que no lo tiene, el nuevo Chromecast con Google TV no tiene Wi-Fi 6, me parece un gran error, pero si lo tuviera, jugarían mucho mejor a Google Stadia porque la latencia sería menor y por tanto el juego iría más fluido, tendría menos retardo. Aunque obviamente el Google TV se puede conectar por cable, pero sería una buena opción que fuera compatible con Wi-Fi 6 y así nos ahorraríamos el cable. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de jugar a juegos como Steam Link. Steam Link, para aquellos que jueguen a la plataforma Steam a algunos juegos, nos permite ejecutar, por ejemplo, en nuestra tele, juegos que realmente se están ejecutando en nuestro PC de sobremesa. Entonces el sobremesa lo ejecuta y la imagen se envía de forma inalámbrica a nuestra tele. Así que podemos jugar en la tele a juegos del PC. Esto está genial si tenemos Steam Link, que no es más que una aplicación que se puede instalar, por ejemplo, en el Google TV. Si tuviera Wi-Fi 6, pues iría mucho más fluido. Para este tipo de usos es para lo que sirve. Realmente hay muchas cosas que todavía no podemos hacer por Wi-Fi, que necesitamos el cable siempre, y que el Wi-Fi 6 va a permitir que podamos usarlo sin ningún problema. Para eso sirve realmente el Wi-Fi 6. Y muchos dirán, Rubén, bueno, pero entonces, ¿me merece la pena comprarme un router Wi-Fi 6? Pues ahí viene la clave. La respuesta es depende. ¿Tú tienes dispositivos en casa compatibles con Wi-Fi 6? ¿Tu PC de sobremesa tiene una tarjeta red Wi-Fi 6? ¿Tu consola es compatible con Wi-Fi 6? Tu móvil, por ejemplo, mi Galaxy Z Fold sí es compatible con Wi-Fi 6. De hecho, cuando me conecto a la red me sale un 6 en la esquinita que indica que estoy conectado por Wi-Fi 6. Depende. Si tú tienes muchos dispositivos que van a usar la red Wi-Fi 6, sí puede ser interesante. Si, por ejemplo, en tu casa hay muchas interferencias de otras redes, usar Wi-Fi 6 te puede ayudar a minimizar esa interferencia y, por tanto, mejorar la velocidad y la estabilidad de la conexión. Para la domótica a día de hoy no serviría, porque todo se conecta por la red de 2.4 GHz, así que a día de hoy, olvidaos que mejore la domótica de momento, en un futuro seguro que lo hará, pero a día de hoy casi nada es compatible con Wi-Fi 6, así que ahí no va a mejorar nada. Sobre todo si usáis gafas de realidad virtual, si usáis Stadia, si usáis Steam Link, para esas cosas es brutal. Se va a notar muchísimo el uso de Wi-Fi 6, y por supuesto te vas a ahorrar tener que tener un cable o tirar un cable largo de un sitio a otro para poder jugar a determinados juegos de forma inalámbrica. Así que en definitiva, yo lo veo muy útil, yo lo estoy utilizando en casa y no tengo pensado desde luego quitarlo. Es una pasada porque te ofrece muy buenas velocidades, te ofrece una buena estabilidad de conexión y te ofrece una latencia muy buena, que si tienes en casa dispositivos Wi-Fi 6 lo vas a notar mucho. Por último, tengo que decir que el ahorro de energía es importante en los dispositivos con Wi-Fi 6. La energía que consume un dispositivo Wi-Fi 6 es más reducida que en Wi-Fi 5 porque cuando está inactivo se reduce el consumo tanto del aparato como del router. Por tanto, hay ahí un ahorro sobre todo de batería. Imaginaos, un ordenador portátil que tenga Wi-Fi 6 o un móvil que tenga Wi-Fi 6 va a consumir menos batería que uno que no tenga Wi-Fi 6. Así que ahí se va a optimizar un poco la batería. Pero se va a notar muchísimo, Rubén. Hombre, no se va a notar una barbaridad, pero sí que puedes optimizar un poco el rendimiento de la batería. Quizás, qué sé yo, te duren 20 minutos más la batería de tu móvil, o media hora más. Bueno, depende obviamente también del uso que le des, pero sí, es posible notar una diferencia de consumo en la batería si utilizas el Wi-Fi 6 en lugar del Wi-Fi 5.
Y por cierto, tengo que deciros que a partir del lunes va a estar de oferta tanto este router Wi-Fi 6 como otros muchos dispositivos de Tenda, tanto en Amazon como en PC Componentes. Os voy a dejar enlaces en la descripción donde vais a ver que hay una bajada de precio considerable, así que si os interesa haceros con un router Wi-Fi 6, quizá el lunes sea el mejor momento. No lo compres hoy a la desesperada, espérate a mañana porque va a haber ofertas muy interesantes. Así que nada, si tú tienes experiencia con Wi-Fi 6, si te queda alguna duda o lo que sea, ya sabes que me lo puedes dejar en los comentarios para ayudar a la comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.